Vamos a algunos niños, alguna ahí carcajada, es porque nuestros niños la están pasando bien, porque estamos celebrando su día. Pero este tiempo también nosotros los grandes necesitamos alimentar nuestro espíritu. Así que vamos a orar por la palabra del Señor y deseando que sea Él el que esté hablándonos y que todo lo que podamos en esta tarde compartir sea de edificación para nosotros. Amado Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, sabiendo, Señor, que tú eres el más interesado en que nosotros, Señor, hoy podamos escuchar tu voz. Señor, los instrumentos son imperfectos, pero tú eres perfecto, Señor. Así que te pido que tú nos estés visitando en esta tarde, que estés trayendo a nuestro corazón esa palabra que necesitamos, Señor. Que aquellos que puedan estar viendo tal vez a través de las redes también puedan, Señor, recibir lo que tú tienes especial, Señor. Y que esta palabra también pueda, Señor, traer fruto en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hace bastante tiempo que el Señor me está hablando de la palabra esperar. Y ¿a quién de ustedes les gusta esperar? A mí no. Así que le voy a pedir ahí a los hermanos que estén poniendo el primer slide. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay momentos en que parece que esa espera saca lo peor de uno, ¿no? Algunos en el tráfico, ¿no? Es mucho más fácil, digamos, ir a cualquier lugar en vehículo, el transporte que sea, que ir caminando. Sin embargo, nosotros nos agarra esa ansiedad de querer llegar ya. Y a veces, bueno, hay que esperar algún poquito de tráfico, sobre todo si uno más o menos conoce Varsovia y sabe que son las 8 de la mañana o las 4 y algo de la tarde, son horarios de tráfico. Pero nosotros tratamos de olvidar qué es el tráfico y pretender que las cosas funcionen de acuerdo a lo que yo quiero. Que yo quiero llegar rápido a casa, ¿no? O el ascensor, ¿no? Basta que uno apriete el botón del ascensor para que uno ya tiene que llegar, tiene que llegar, tiene que llegar. Es como que son momentos en donde, o en una caja del supermercado, o en la fila del banco, digamos, hay ciertos momentos en donde la espera, aunque uno sabe que es natural y normal, provoca en nosotros todo ese fastidio. Sin embargo, hay una persona que es la persona más importante de nuestra vida, que es Dios, que parece que Él especialmente diseñó estos procesos espirituales de nuestra vida de tal manera que esperar sea algo muy concreto, muy fundamental en nuestra vida. Entonces aquí estamos, esperar, estaciones de la vida en Cristo. Si uno se pone a leer la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vas a encontrar que todos los protagonistas, y en Apocalipsis la iglesia, tienen que atravesar procesos de espera. Es como que en toda relación con el Señor empieza uno a notar tres momentos importantes, ¿no? El momento en que Dios te da la promesa, que recibís esa palabra de parte del Señor, y luego de que parece que, ¡ay, Dios me habló!, viene el tiempo de espera. Y recién luego de ese tiempo de espera tan especial en nuestras vidas, ahí viene el cumplimiento de esa promesa. ¿No podría el Señor, que es tan poderoso, si te dio una promesa, al otro día darte el cumplimiento? ¿Qué le cuesta a Él? Hizo así, lo pensó nada más y creó todo el mundo. Solamente bastó una palabra, primer día, sea. ¿Será que es que Dios no puede hacer las cosas o que nosotros necesitamos pasar por un proceso que nos prepare para estar preparados para esa promesa, para recibir? Y rápidamente vamos a pasar por la vida, muy rápidamente, solamente a través de ciertos pasajes, por la vida de Abraham, el padre de la fe, rápidamente por la vida de David y nosotros como iglesia. Y después vamos a hablar un poquito más de lo que significa la espera para nosotros los cristianos. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 15. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham,
como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Es decir, Abraham no se habla de que él tenía una relación previa con Dios. Adán era hijo de, ¿cómo se llama el padre de Abraham? ¿Aram? No, Isaac era el hijo. Bueno, si estuviera José acá, él me diría el nombre porque él es el experto. Ahí está, ahí, mira, lo que es Google, ¿no? El Google nos salva. Bueno, Taré, me acordé. El padre de Taré dice que sale de la tierra de Padam, Aram, por ahí, hacia la tierra de Canaán, pero en un momento se queda en un lugar y ahí se quedó. No dice ni que Taré tenía una relación con el Señor, ni que había recibido un llamado de parte de Dios. Sin embargo, dice que él había salido de la tierra de Padam, Aram, a Canaán y se quedó en el camino. Abraham, hijo de Taré, en un momento el Señor lo llama. No se dice que era un varón justo, no se dice que era una persona buena, simplemente sabemos que el Señor lo llamó. Y cuando lo llamó le dijo: Abraham, deja tu tierra y tu familia a una tierra que yo te voy a llevar y haré de ti una nación grande. Pero resultaba que Sara, su esposa, no podía tener hijos, no podía concebir. Entonces, desde que Abraham recibió esta promesa hasta que tuvo su hijo, pasaron muchos años. Tal es así que Sara, su esposa, ya había perdido, dice, la costumbre de las mujeres. Decía, para ella era biológicamente imposible tener hijos. Y sin embargo, en su momento, Dios le dio ese hijo de la promesa que es Isaac. Entonces, ¿qué es lo que necesita? ¿Por qué Dios te da una promesa y después te hace esperar 20, 25 años para recibir esa promesa? ¿Qué es lo que sucede durante? ¿Por qué en los procesos de Dios el Señor te da esa palabra y luego parece ser que, ¿qué pasó? ¿Se equivocó Dios? ¿Le gusta torturarnos? ¿Qué es lo que pasa? Acá dice que luego de que Abraham esperó con paciencia, recibió lo que se le había prometido. Y vamos a ver la vida de otro pasaje cortito, David. ¿Quién es David? ¿Quién fue David? ¿Conocemos la historia de David? A ver, vamos. El rey David. ¿Y cuándo Dios lo llamó a David? Cuando era muy chico, tenía 15 años. Era el menor de una familia de muchos hermanos y Samuel, después de que Saúl había sido desechado como rey, Dios le dice, y Samuel estaba llorando muchísimo, por eso le dolía muchísimo su corazón porque amaba a Saúl, y le dice Dios, deja de llorar, yo me levanté un nuevo rey, tenés que ir a ungirlo. Pasa el primer hijo, todo fortachón, este va a ser un buen rey. No, hasta que aparece un muchachito, un adolescente medio rubiecito, dice que era la palabra flacucho, y a ese el Señor le da una promesa. Y ni bien Samuel vierte ahí el aceite de la unción, vas a ser el rey, Dios tiene algo grande para tu vida, y empiezan los problemas. Y no solo que empiezan los problemas, sino que vamos a leer cuándo fue que David llegó a ser rey. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo del 4 al 5, dice, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón, luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. Es decir que David, desde los 15 años hasta los 30 años, no fue rey de nada, sino todo lo contrario. La historia de David muestra la historia del desarrollo de una persona a la cual Dios estaba formando hasta que pudiera llegar a cumplir con la promesa del Señor. A los 15 años podría haber sido un rey de toda una nación.
Seguramente no. Era un chico que lo único que hacía era estar en el medio del campo, mirando el cielo, cantándole al Señor, cuidando las ovejas. Eso era lo que él sabía hacer y no sabía hacer otra cosa. No era un militar, no era un hombre que sabía dar órdenes, no era una persona que podía sostener la nación en sus hombros. Y para eso David requirió desarrollar espaldas y eso necesitó que él tuviera que atravesar un montón de situaciones. Sin embargo, nuevamente encontramos este proceso de Dios: promesa, espera, cumplimiento. Y por último, vamos a ver qué pasa con la iglesia, qué pasó con esa iglesia, que en esa iglesia que nacía. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 5, empieza el libro, Lucas, el médico, el autor de este libro de Hechos y también del Evangelio de Lucas, dice: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, refiriéndose al Evangelio de Lucas, ¿no? Hasta el día que fue recibido arriba, después de que el Espíritu Santo había dado, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Es decir, Lucas cuenta toda la historia de Jesús hasta que es ascendido y que por el Espíritu Santo a estos discípulos que le había hecho durante los 3 años de su ministerio, le da una orden. ¿Qué le ordena a este grupo fundamental? De esas personas con las cuales él había estado enseñando, haciendo milagros, explicándole la ley de Dios, de esas personas dependía el surgimiento, el nacimiento de la iglesia. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas personas? Algo tan fundamental. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días. O sea, Jesús, una vez resucitado, se aparece y va a buscar incluso a Pedro, lo va a buscar. Pedro ya había dejado el ministerio, había dejado todo, había agarrado las redes y se había puesto a pescar otra vez. Y su Señor se había muerto. Él no creyó en la resurrección de Jesús. Y cuando supo de la resurrección dijo: sí, pero yo lo negué. Ya está, yo ya no sirvo más para el Señor. Pero Jesús se encargó durante 40 días de ir a recoger a estos que iban a hacer la iglesia y a restaurarlos y a decirles. Y les dio un encargo, un solo encargo. Les dijo, versículo 4, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Es decir que este grupo, para poder constituirse en iglesia, necesitaba hacer ¿qué? Esperar. No hay nada más horrible que esperar. Es como que durante la espera parece que todo lo que uno no quiere sale a flote. Entonces, ¿qué sale durante la espera? El siguiente slide, por favor. Durante los tiempos de espera sale lo que nosotros verdaderamente somos. Cuando nosotros tenemos que esperar algo, es donde realmente aparece el monstruo interno, ¿no? A veces en el tráfico, en el ascensor, o a veces simplemente en esos momentos en donde esa carga de frustración. También aparece cuáles son nuestros recursos con los cuales nosotros tramitamos esas esperas. Nuestros recursos emocionales y también nuestros recursos espirituales. Porque cuando nosotros estamos en el momento de recibir la promesa, todos somos santos. Porque ¿a quién no le gusta cuando una persona viene y te dice: quiero que seas mi hijo, te amo, voy a hacer esto y esto con tu vida, vas a ser de bendición? ¡Wow! Tenemos la fe allá arriba, estamos pero pletóricos de fe. Pero después llega la espera. Y ahí es donde realmente vemos qué recursos nosotros tenemos para tramitar eso. ¿Cómo nosotros reaccionamos frente a eso?
porque el cumplimiento todavía no llegó. El cumplimiento también es un momento maravilloso. Señor, fuiste fiel, recibí la bendición, recibí el nuevo trabajo, recibí eso que estuve orando tanto tiempo. Pero mientras, entre la promesa y el cumplimiento, Dios está trabajando con nosotros, pero también está revelando quién nosotros somos y qué cosas profundas hay en nuestro corazón en las cuales Él tiene que trabajar. Pero también en los momentos de espera aparecen nuestras creencias más profundas y ahí eso es el lugar donde nosotros peleamos nuestras batallas de la fe. Porque en el momento de la espera puede ser que el Señor haga silencio, pero el enemigo no. Y lo primero que hace es, ¿viste? No servís más. El Señor te desechó. Dios no va a cumplir sus promesas. Esto era todo mentira. Esto es un circo. Es mucho para vos. La vida cristiana es demasiado difícil. Renunciá. No vas a poder. Todo esto es lo que realmente es el corazón de nuestra identidad y de nuestra fe. Porque en el momento de la espera sale a luz, aparecen esas cosas. Y eso es lo que realmente está dando cuenta de lo que es con eso justamente con lo que el Señor tiene que trabajar. Y si no aparecen esas cosas y nosotros no las hacemos evidentes y no las llevamos a la presencia del Señor, entramos en un estado de desesperación. Está el que espera, desespera, dice un dicho. Y la palabra desesperación en la Biblia me resultó muy interesante en griego, exaporeo. Llega la promesa de parte de Dios. Y hay montones de promesas de parte del Señor. Dios ha prometido que a nosotros, sus hijos, no nos va a faltar lo necesario para el sustento de nuestra vida. Dios no te prometió lujos, pero Él dice, no te va a faltar. Porque así como Dios sustenta a los animalitos, a las aves, así como Dios viste a los lirios del campo, así también Dios sustenta a sus hijos. Esas son promesas del Señor. Hay una promesa del Señor que dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero también hay promesas que Dios te ha dado, que vos escuchaste en la intimidad con Dios, cosas que vos sabés que Dios tiene para tu vida. Llamados de parte del Señor, tareas. Y sin embargo, en el momento en que nosotros entramos en desesperación, ¿qué es lo que sucede? Estamos carentes de camino, carentes, totalmente sin rumbo, sin recursos, desesperados. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no podemos entrar en la espera de Dios? Que perdemos el camino, entramos en la desesperación. Cuando vos sabés a dónde vas y tenés claro cuál es la promesa del Señor, vos sabés que entre el punto A y el punto B, que a veces no es así, a veces es así, hay un tiempo de espera, pero vos estás enfocado porque tenés claro cuál es tu rumbo y tu camino. Pero cuando en estos tiempos de espera nosotros olvidamos las promesas del Señor, entramos en esta desesperación. Y hay otra palabra que es apelpizo, esperar alejado de la promesa. Y le digo, hermano, esta es la diferencia entre quien espera en Dios y quien desespera. Porque la espera es algo que va a suceder. Es algo que tiene que suceder. Es algo que es parte de la vida del cristiano, es parte de la vida de la iglesia. En Apocalipsis vamos a encontrar una iglesia que dice, ven Señor Jesús. ¿Qué está esperando la novia? Está esperando la llegada del novio. La iglesia está en una constante actitud de espera, pero tiene muy claro qué estamos esperando. Y cuando nosotros perdemos de vista qué es lo que esperamos, salimos del camino, perdemos el rumbo, entramos en desesperanza, desesperación. Es decir, esperar alejado de esa razón, que es la razón de nuestra vida, la promesa del Señor.
Nuestra vida está basada en las promesas de Dios. Y cuando nosotros quitamos las promesas de Dios, ya no tenemos en qué basarnos, entramos en desesperanza. Esto también le pasó al apóstol Pablo y nos puede pasar, pero escuchemos esto que hizo el apóstol Pablo tan inteligente que a nosotros nos va a servir mucho. Y está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 8 al 11. Escuchemos porque es muy interesante. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Pablo y su equipo, en un trabajo misionero, estaban viviendo aflicciones, tremendas aflicciones. Estábamos tan agobiados bajo la carga, bajo la presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Era la presión tan fuerte sobre sus vidas que perdieron incluso la esperanza. Y dice, y nos sentíamos como sentenciados a muerte. Es decir, hombres de Dios, que Dios usaba en milagros. Pablo había orado por una persona y había resucitado. Tíquico, ahí una vez predicó mucho, muy largo. Alguien se cayó del piso y ustedes se quejan de las predicaciones nuestras largas, pero esas eran predicaciones largas. Estaba ahí fresquito, se puso ahí al lado de la ventana, la predicación fue larga, ¡pum!, se cayó Tíquico. Oremos por Tíquico, resucitó, 3 horas más de predicación. Pero este hombre de Dios, bajo la tremenda presión que él tenía que vivir, llegó a un estado en donde simplemente él sintió que estaban sentenciados a muerte y que ya no había esperanza de vida. Es decir, esto nos puede pasar. Hay momentos que la presión te quita las ganas de levantarte a la mañana. ¿Y qué pasó? Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. En mi fuerza yo no doy más. Mis fuerzas de esperar, mi capacidad de esperar tiene un límite. Pero eso es siempre y cuando yo esté confiando en mis fuerzas. Hay un momento en que la espera me lleva al uso del último de mis recursos. Y en ese momento yo conozco quién soy. Soy una persona que pierde la paciencia, soy una persona que deja de tener confianza en el Señor, llego a pensar que me voy a morir, llego a pensar que no doy más, que ya está, esto no es para mí. Pero en ese momento es donde yo puedo aprender que mis fuerzas y mis recursos no son suficientes. Que yo nunca voy a poder vivir una vida cristiana sin Dios. Ser cristiano sin Cristo es la vida más miserable que pueda existir. Porque no hay nada más miserable que querer vivir en santidad sin la ayuda del Señor. Sin dejar que el Espíritu Santo haga la obra, haciéndola uno. Es la vida más miserable, es la vida del religioso. El que dice esto no, pero en mis fuerzas. Es terrible. No puedo hacer esto, ¡pum! Esa no es la vida del cristiano. ¿Qué dice? Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Pablo pudo experimentar el agotamiento, la desesperación. Y en ese momento dijo, sí, yo sin Dios no puedo. Entonces, ¿qué hizo? Miró para arriba y se acordó que había un Dios que era capaz de resucitar a los muertos, de dar vida ahí cuando ya no hay más esperanza. Y tomó las fuerzas de Dios. Y no solamente esto, sino que pudo experimentar que Dios lo liberó. Y además de eso, algo más, pudo declarar que Dios iba a seguir haciéndolo libre. Y miren qué lindo detalle, porque ahí es donde entramos todos. Mientras tanto, mientras él estaba atravesando toda esta presión, toda esta lucha, amenazas de muerte, pensaban que se iban a morir, Dios los libró. Y mientras tanto, ¿qué hacía la iglesia? Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. ¿Para qué sirve orar? Para librar a mi hermano de la desesperación. Porque mientras oro por él, Dios empieza a obrar. Y mientras oro por mí, Dios también me libra de la desesperación.
Así, muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Y así funciona la iglesia. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esperar? El siguiente slide. ¿Para qué sirve entonces? ¿Qué sucede en el momento de la espera? Dios va purificándonos. Dios va transformándonos. Dios va obrando, trabajando en nosotros de tal manera que nos empezamos a parecer al Señor. Y para eso es necesario llegar al colmo, al fin de nuestros recursos. Dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 3, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo así como Él es puro. Hermanos, esperanza es saber en quién estamos esperando. Yo tengo esperanza, espero en Cristo y esa espera me purifica. Cuando yo puedo estar esperando en Dios, en el proceso de esperar la respuesta a las oraciones, en el proceso de esperar el milagro, el Señor me va purificando, va sacando, va diciendo esto no, y te va sacando, te va santificando. Y en el 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 9, dice esto. Hablamos de una iglesia perseguida, de una iglesia diezmada, porque muchos ya habían muerto como mártires. Y sin embargo Dios dice esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Es decir, que ese tiempo, ese proceso de espera va purificándonos, va limpiándonos. Llegamos al momento de la desesperación y ahí ¿qué hacemos? Miramos arriba y decimos, sí, Señor, te necesito. Señor, no doy más. Señor, hasta acá llegué. Y ahí empiezan a desatarse las cosas que el Señor tiene. Anclado, ¿cómo esperar sin desmayar? ¿Cómo hacemos? Porque esperar tenemos que esperar. Es parte del proceso de Dios. ¿Cómo esperamos? Sin que el desmayo llegue y quedemos en coma, anclados en esa promesa. Si Dios te dio una promesa, Dios lo va a cumplir. No miente, no puede mentir. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre. No se arrepiente de una palabra que Él te dio. Y además, cuando te dio la palabra, ya sabía que ibas a meter la pata. Ya vio el final del cuento. Ah, no, pero ya le fallé. Si el Señor te dio una palabra y en el proceso de la espera pasaron algunas cosas, levántate, anclate en la promesa y camina donde el Señor quiere que vayas. Porque la promesa es lo único que te sostiene en el momento de la espera. No hay otra, no tenemos otro recurso. Segundo, sumergidos en Cristo. La palabra espera en griego, que no la voy a poner, habla de estar dentro de. Hay tantos versículos en la Biblia que dice, esperamos en Dios, esperad en Dios. Vos tenés que esperar, pero se puede esperar en Dios. Sumergite en el Señor. Sumergite porque no hay otra manera de poder sobrevivir la espera. Y en tercer lugar, orando en todo tiempo, porque es ahí de rodillas donde el Señor renueva esa esperanza. La palabra del Señor, la oración, son esas herramientas que a nosotros nos renuevan la esperanza. Nos renuevan, nos fortalecen y uno dice un día más y esperé un día más y esperé un día más y hay un día que llega la respuesta del Señor y empieza otra promesa y empieza otra espera, pero como ya conocimos que esperando Dios cumple, esta vez esperamos más tranquilos hasta el momento en que nos encontremos con Cristo, a quien estamos esperando cada día. Porque le digo, hermano, Él
es la recompensa. Él es lo que nosotros esperamos. Y último tip, quería leer este pasaje muy bonito. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia guarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros. En el momento de la espera, porque en la iglesia, porque fulanito, porque menganito. No se quejen, porque eso también es algo importante. La queja nos va menguando, nos quita fuerzas. Dice, para que no sean juzgados. Deja que el Señor juzgue. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Y por último, hermanos, hay recompensa, hay un resultado, hay algo que nosotros podemos experimentar de parte de Dios en tiempos de espera. Vas a conocer a Dios de una manera única, no en el momento de la promesa, no en el momento del cumplimiento, en el momento de la espera. Es ahí donde vos empezás a conocer quién es Dios para vos. Y un secretito extra, un secretito para el momento de esperar. No sé si ustedes, yo tuve mis hijos muy pequeñitos, ahora ya son adolescentes, empezando a ser de a poquito adultos. Y hay una cosa que sucede y es que cuando un chico le agarra la ansiedad y quiere algo, quiero esto. Ahora no, espera un minutito, espera 2 minutitos, espera un minutito. Y ese ahora no le va enseñando a ese hijito a esperar. ¿Por qué? Porque en la vida va a tener que esperar muchas cosas. Y hay que aprender a frustrarse en esa espera. ¿Por qué? Porque hay que ejercitar el músculo de la espera. Y le digo una cosa que a mí me ha resultado de muchísima ayuda. Siempre va a haber algo que te va a querer desviar. Una propuesta. Y es muy sabio decirle a esa propuesta, ahora no. Esta vez no. Porque si nosotros pensamos, no voy a poder hacer nunca lo que quiero. Es como que a mí me sirvió mucho con la dieta. Se me venía, qué rico esto. Ahora no. Postergá el premio barato de la satisfacción inmediata para recibir una recompensa verdadera. Esta vez no. Durante muchos años dije, ahora como, el lunes empiezo. No me funciona. Pero si uno dice, ahora no, esta vez no, hoy no. Y de esa manera uno va, digo yo, engañando al engañador. A veces nuestro cerebro, nuestra mente escucha mucho, uno puede hacer ciertas cosas. Entonces viene la oferta y en lugar de que cuando venga la oferta, decir, esta vez sí, total, el Señor me perdona, probá, hoy no. Y cuando mañana vuelva a venir la oferta, ya vas a estar un poquito más fuerte y vas a decir, ahora no, hoy no. Y cuando dentro de 3 días vuelva fuerte la tentación, pero vos ya vas a estar mejor parado, más fuerte, decís, ahora no. Y después de muchas horas vas a darte cuenta que venciste. Y no sabes ni cómo ni cuándo. Eso que para vos era imposible de vencer, Dios te dio las fuerzas. Ese es un secretito que me ha funcionado. Si le funciona, tómelo. Hermano, esperar no es opcional. Pero podemos desesperar o aprender a esperar en el Señor y en sus promesas. Vale la pena. Vale la pena. Lo que el Señor tiene preparado para sus hijos son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Cosas que no te imaginás. Vale la pena. Decirle la próxima vez que golpee la puerta el enemigo, ok, pero no ahora, esta vez no.
Después no sé si voy a estar bien parado, fuerte, no sé. No confío en mis fuerzas. No las tengo. No puedo confiar en mis fuerzas. Pero esta vez no. Esta vez me entrego al Señor. Así que te invito a ponerte de pie. Vamos a orar. Señor, cómo cuesta esperar. Qué difícil se hace, Señor. Qué difícil se hace, Señor, cuando todavía no vemos nada. Cuando no tenemos fuerza, cuando llegamos al límite, Señor. Y parece que fallamos, que este desierto no se termina más. Pensaba que iba a estar todo bien y las cosas no están como yo soñé, como pensaba tal vez. Señor, pero queremos salir de la desesperación. Eso que nos está, Señor, llevando a esos pensamientos tan oscuros, para poder entrar en la esperanza. Señor, queremos entrar en ese lugar de confianza en que el que prometió siempre cumple, porque tú eres Dios. Porque si tu palabra, si tu boca ha dado una promesa, siempre en ti es sí y amén. Señor, queremos pararnos en tus promesas, confiando, Señor, en ti, sabiendo que tal vez las aflicciones, oh Señor, se están haciendo tan duras, tan difíciles. Y aún hemos pensado que perderíamos la vida. Pero esto, Señor, tuvo el propósito de que miremos hacia arriba. Que conozcamos que en nuestras fuerzas no podemos vivir una vida cristiana de ningún tipo. Podemos ser hipócritas, podemos ponernos la careta de cristianos, de que está todo bien. Pero vos conocés lo profundo, lo que pasa adentro. A vos no te podemos engañar. Con vos no hay caretas, Señor. Señor, venimos delante de tu presencia a decirte que te necesitamos, que nuestras fuerzas se acabaron. Señor, que necesitamos un renuevo de parte de ti. Pero también queremos declarar, Señor, confianza. Que confiamos en tus fuerzas, en tu obrar, en tu llenura, Señor, en nuestras vidas. Y dejamos delante de tu presencia todas estas cosas que nos están preocupando para entrar en un ambiente de fe. Porque lo que vamos a recibir no depende de nuestro comportamiento, no depende de que seamos buenos, sino depende de quién prometió. Y quien prometió eres tú. Señor, confiamos en tu promesa en nuestras vidas, en que tú tienes poder sobre la muerte, que tú venciste al pecado, que no hay tentación que no se pueda vencer en el nombre de Jesús, pero con tus fuerzas, no en las nuestras. Señor, se nos hizo difícil, pero queremos volver a caminar, volver a pararnos y decir, esta vez no, ahora no, mañana no sé, pero hoy quiero vivir en santidad para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, amén y amén. En ti